Venezuela. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Cristian López, director de estudios geopolíticos, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola Sergio, muy buenas tardes. Feliz Navidad, antes que otra cosa, a ti, a tu equipo de producción y a toda tu audiencia. Pues muchísimas gracias, Cristian. Encantados de volver a tenerte por aquí en un día con muchos asuntos que tratar y, si te parece, bueno, pues con el foco puesto en Estados Unidos, en estos ataques en Nigeria con el propio Trump, que ya había amenazado en este sentido y que ha cumplido su palabra. También, si crees que puede suponer un aviso para Venezuela. Tal vez yo sí lo diferenciaría. Aquí sí hay un componente religioso muy fuerte también en todo esto que está pasando en África, sobre todo en Nigeria, pero recordemos que son varios países, no nada más es Nigeria, quien por alguna razón, tal vez yihadista, tienen una especie de estrategia de exterminio sistemático de los cristianos, que en la mayoría de aquellos países son minoría. Y yo pediría objetividad a los analistas, a la gente y a todo el mundo de que si hemos criticado mucho todos a Benjamin Netanyahu por muchas de sus acciones profundamente cuestionables, entendamos que también de la otra cara de la moneda hay temas gravísimos en contra de los cristianos. Yo creo que fue muy simbólico hacerlo obviamente en Navidad y vísperas de Navidad, pero es un tema muy delicado porque es un tema que estaba silenciado, Sergio, es un tema del que nadie hablaba o pocos hablaban, es un tema que no se atendía de ninguna de las circunstancias, es un tema que yo ni siquiera escuchaba posiciones fuertes, por ejemplo, del Vaticano, que en teoría tendrían que ser los primeros en alzar la voz, en decir su posición ante este exterminio, porque es un exterminio sistemático, muchas veces dentro de iglesias cristianas. Entonces, me parece que es plausible que por fin alguien tome acción en contra del yihadismo radical, extremista, y que se detenga este tipo de matanzas, porque si la matanza para cualquier ser humano, Sergio, es inaceptable en cualquier término, y me parece que este mensaje es más para ese perfil de personas que creen que este tipo de acciones los va a empoderar o va a empoderar a sus creencias. Creo que se están equivocando y creo que están haciéndolo en el tiempo equivocado, porque para mal de ellos, pues hay un presidente en Estados Unidos que sí toma cartas en el asunto, que estos temas los toma muy serios aparte, y pues que afortunadamente ya tomó acción. Pero repito, hay que atender lo que está pasando en Siria y en muchos otros lugares del mundo, no solamente es Nigeria. Y en este caso, la verdad es que no lo vincularía a lo que está sucediendo en Venezuela. Finalmente allá están tomando otro tipo de acciones por otras razones, y no creo necesariamente que una acción en algún lugar sea mensaje para otros. Bueno, pues un ataque en Nigeria que ya ha tenido reacción también, por ejemplo, por parte del secretario de Defensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que venía a decir, Cristian, que no va a ser el único, ¿no? Advertía de más ataques ya no solo en Nigeria, sino también en la zona. ¿Crees que esto puede suceder, Cristian, que va a haber más ataques por parte de Estados Unidos? Por supuesto que los va a haber, sobre todo si la gente que está haciendo este tipo de matanzas y asesinatos sigue actuando. Entonces, seguro que va a seguir, y aparte hay que entender que en la Casa Blanca hay un ala muy fuerte de personas cristianas que son profundamente creyentes, que se toman en serio sus creencias, su parte espiritual de su vida, y que entonces, como las únicas personas que pueden actuar realmente, seguro lo van a seguir haciendo. Hay que también explicarle a la audiencia que esto se da por los vacíos que deja Francia y en general Europa, una vez que fueron echados de África por diferentes facciones de diferentes bandos, pero sobre todo muchas de ellas impulsadas por las guerras proxy de Rusia con sus mercenarios, en algún momento Wagner. Entonces, ese vacío que se queda, los bandos locales intentan aprovecharlo,
Y yo hasta podría entender esa parte de una lucha civil por el control del país o una revolución interna en cualquier país. Creo que es parte de la historia y a todos nos ha pasado. Lo que no se vale y lo que no es permisible y lo que es muy condenable es esta matanza de la que estamos hablando. Y por lo tanto y en consecuencia, Estados Unidos, así como dijo Pete Hegseth y Marco Rubio y J.D. Vance y mismo Donald Trump, van a seguir actuando, seguro, y ojalá no dejen de hacerlo, porque no pueden dejar desprotegida a esas personas. Bueno, pues atentos a lo que pase con África, analizando este ataque de Estados Unidos en Nigeria, en un momento en el que se sigue hablando del plan de paz de Donald Trump. Este fin de semana se espera una reunión entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, y el presidente ucraniano se abre por primera vez a concesiones territoriales. Dice, bueno, pues que podría incluso plantearse hacer un referéndum. Cristian, ¿crees que esto es un paso adelante? ¿Crees que estamos más cerca de conseguir una paz en Ucrania? Sí, ahora sí se ve más cercana la posibilidad, también porque ya se renuncia a la aspiración de entrar a la OTAN. Me parece que dos de los puntos pendientes, de los más importantes de este plan de 20 puntos, pues son en cuanto a concesiones territoriales, exactamente cuáles, en dónde, porque si vemos el mapa, por ejemplo, el que publica el Instituto de Estudios para la Guerra de Estados Unidos, pues Rusia conecta toda su parte occidental hasta Crimea en una línea continua y solamente les falta Odessa para cerrar incluso la salida al mar y conectar con Moldavia, algo que yo creo que la cúpula rusa sería un escenario ideal. Entonces, algunas concesiones territoriales, seguramente con mapa en mano, Ucrania va a querer romper esa unión que logró ya Rusia con esta operación especial desde todo el Donbass hasta Crimea, ¿no? A Gerson y todas estas zonas. Me parece que ahí va a estar la clave de todo esto, porque Ucrania va a querer romper esa línea continua territorial que ya conquistó Rusia, y como son oblats que ya prácticamente son completamente rusos, yo no creo que Rusia vaya a ceder, es decir, creo que a Rusia le conviene más que siga la guerra porque siguen ganando terreno y no hay quien le haga frente. Por otro lado está la central nuclear de Zaporilla, la que está también en juego. ¿De qué lado de esta nueva Ucrania dividida va a quedar esa central nuclear? Tampoco creo que Rusia vaya a cederla así tan fácil. Es una cuestión muy importante en términos de energía, y por lo tanto las negociaciones van a seguir siendo un poco duras, pero precisamente se negocia y alguien tiene que ceder algo, los dos tienen que ceder algo, ahí entrar Estados Unidos para presionar un poco a Rusia y con tal de que esto se acabe, buscar el mejor escenario sobre todo para Rusia, hay que decirlo. Ucrania no tiene muchas cartas para negociar, Europa menos, simplemente están queriendo algo de protagonismo que no tienen en sus países, pues, pero fuera de eso no tienen muchas cartas para negociar. Entonces Estados Unidos será quien jale a Ucrania a la mesa, lo haga entrar en razón y pues, le logre sacar todo lo que le pueda sacar. Pero sí es urgente para Estados Unidos, porque no puede empezar enero o febrero con una guerra y las midterm a la vuelta de la esquina. Entonces, sí es una cuestión urgente para Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump, por supuesto, y sí veo un escenario, Sergio, de que pronto ya podemos estar hablando de un acuerdo de paz. Espero que no sea más de un mes para que se logre. Pues muy atentos a este plan de paz, a estas conversaciones que, como les decíamos, también se van a mantener durante el fin de semana, en este caso con Trump y con Zelensky como protagonistas. Cristian, me gustaría preguntarte también por una información que tenía lugar en las últimas horas. Se hablaba de bombarderos rusos que habrían estado muy cerca del territorio británico, muy cerca de Reino Unido. No es la primera vez que escuchamos noticias de este tipo. De hecho, se decía que estos aviones rusos habrían sobrevolado aguas neutrales, es decir, no habían invadido el espacio aéreo de Gran Bretaña. Pero te quiero preguntar por esto, ¿cómo de comunes son este tipo de incidentes y cómo pueden afectar también, si es que pueden afectar, a las negociaciones de paz?
No deberían afectarlo. Europa es como una persona que se espanta con una sombra. No está viendo el avión, pero está viendo la sombra del avión. El avión en sí, como perfectamente lo acabas de aclarar, está en un espacio aéreo neutral y sucede todo el tiempo. Seguramente sucede todo el tiempo. Y si no, pues analicemos, por ejemplo, lo que pasa muy seguido en Alaska, ¿no? Que de las islas Diomedes rusas y norteamericanas hay muy pocos kilómetros, 4, 7, no recuerdo la cifra exacta, pero no más, de distancia entre uno y otro. Entonces, por supuesto que ven una sombra y se espantan, pero no hay ninguna violación al derecho internacional, al espacio aéreo, y esta es otra de las cosas que Europa ha estado queriendo sembrar todo el tiempo. Hay barcos en aguas internacionales o aviones en el espacio aéreo neutral y Europa los quiere tomar necesariamente como si fuera una amenaza. ¿Por qué? Porque ahorita están en ese trabajo interno a nivel de sus países, queriendo sembrarles el miedo de la guerra para que puedan soltar su libertad y sus impuestos con absoluta impunidad y que nadie los cuestione. Entonces, esto es parte de una estrategia de comunicación muy perversa, porque jugar con el miedo de la gente es muy perverso. Pero a tu pregunta concreta, no tiene ni debería por qué entorpecer todas las cuestiones de la negociación de los acuerdos de paz, aunque voy a hacer también un acotamiento, aunque si alguien ha sido muy eficaz a la hora de entorpecer negociaciones de paz, pues ha sido precisamente el Reino Unido y más específicamente Boris Johnson. Entonces, viniendo ya de Londres, sí hay que ponerle más atención que si viniera de Berlín o de París, porque Reino Unido se toma en serio esto de sabotear las negociaciones de paz. Pues pendiente de estas negociaciones de paz, de lo que pueda pasar en torno a Ucrania, me gustaría preguntarte también por Venezuela, Cristian, un momento en el que, bueno, pues Trump sigue con esta presión, sobre todo con este bloqueo total con Rusia y con China, que advierten, pero tampoco respaldan completamente a Venezuela. Nicolás Maduro, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela? Estados Unidos va a asfixiar a Nicolás Maduro hasta que ceda. Eh, Venezuela solamente saca sus barcos para dos temas, para el tema del petróleo y para el tema de las drogas. Entonces, si tú le bloqueas las rutas de lo único que lo hace es sobrevivir a ese régimen por dentro va a colapsar. Entonces, sí creo que va a terminar cediendo Nicolás Maduro. Ya liberó a algunos presos, es decir, está cediendo a presiones de Washington, aunque acá lo conocemos muy bien, aunque en público digas muchas cosas, sobre todo discursos populistas, soberanistas y de la patria, y de Simón Bolívar y te envuelvas en la bandera, en la plomería por dentro sí están colaborando y sí están haciendo cosas. Entonces, yo creo que sí van a terminar quitando a Nicolás Maduro del poder. China no va a mandar barcos ni aviones a esta zona a defender a Venezuela. El venezolano que crea eso, pues ojalá se quite esa idea de la cabeza, por las mismas razones que China no va a permitir que cuando recupere Taiwán, que desde mi punto de vista sí debería ser parte de su territorio, no va a permitir que Estados Unidos esté interviniendo y probablemente esto incluso ya esté acordado, así como le surge también que ya por fin Rusia termine de obtener lo que va a obtener de Ucrania y cada quien tenga su zona de influencia. No quiere decir que desaparecen por completo del escenario del sudeste asiático o de Europa, sin embargo, la zona de influencia creo que está clara. Es decir, en esta calle pues hay un líder, hay un dueño de esta plaza probablemente, pero no quiere decir que no puedas pasar caminando por ahí, ¿no? Sí creo que por las mismas razones que incluso los argumentos que se esgrimen de Rusia hacia la operación militar contra Ucrania los puede usar muchos de ellos y hacemos una analogía y se pueden aplicar de Estados Unidos hacia Venezuela, porque les representa una amenaza existencial, profundidad estratégica. De un lado es un Estado, quieren desnazificar, de este lado quieren desnarco,
bueno, no sé cuál es la palabra correcta, pero quieren erradicar el narcotráfico de la zona, de la región, y que muchos analistas, lo comenté la vez pasada contigo, eh, quieren meter el tema del derecho internacional cuando hay una lancha de alto poder transportando droga en el Pacífico. Digo unas, ya han sido varias, pero cuando digo una, pero no se preocupan del derecho internacional cuando llegan miles o toneladas de drogas hacia Estados Unidos, hacia México, y hay miles, si no es que ya millones de muertes por causa de sobredosis, de la guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, y ahí se les olvida el derecho internacional. Entonces, al igual que en el caso de Nigeria, pues hay un presidente en Estados Unidos que no es como los demócratas, que son muy permisivos para muchas cosas. Aquí simplemente está actuando. Seguramente, también hay que decirlo, porque si no del otro bando se vuelven extremos, seguramente también hay un tema de recursos. Hay recursos estratégicos en Venezuela, los más grandes del mundo. Seríamos ilusos pensar que no hay un interés también ahí. Pero definitivamente el síntoma sí es el narcotráfico, aunque haya muchos objetivos geopolíticos por encima, es decir, por encima del narcotráfico y por encima del mismo petróleo, hay intereses geopolíticos más importantes incluso que esas dos cosas, pero no quiere decir que no exista el narcotráfico. Hay que ser muy puntuales en eso porque creo que hay mucha gente muy enamorada de su bando, es muy militante a veces de su ideología y quiere solamente imponer que hay un interés por el petróleo, pero erradicando las drogas. Eso es totalmente irresponsable decirlo. Por supuesto que hay un interés por recursos, pero hay muchísimo tráfico de drogas de Sudamérica hacia México específicamente y hacia Estados Unidos. Lo decimos de primera mano y lo sabemos y lo vivimos todos los días acá. Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela, Cristian, me gustaría preguntarte también por Taiwán, con China, que ha golpeado, ha respondido de alguna forma a lo que hacía la semana pasada Estados Unidos, con este paquete de armas valorado en más de 11.000 millones de dólares. Se habla de que estaría preparando una operación de cara a 2027. ¿Cómo ves este nuevo frente? ¿Qué esperas de cara al año que viene en torno a Taiwán? Ya es el único frente que queda por abrirse. Eh, y repito, vamos a ver cuál es el resultado de lo que pasa en Venezuela y en Ucrania, y tal vez en función de eso nos va a dar una norte, nos va a dar una guía para entender lo que vaya a pasar en Taiwán. Probablemente China va por ellos, probablemente Estados Unidos hace como que los defiende, pero más diplomáticamente que materialmente. Probablemente, igual que a Ucrania, pues le concederá venta de armas o apoyos o préstamos, pero no va a llegar a un enfrentamiento directo con China. ¿Por qué? Porque sus futuros están entrelazados, están interdependientes. Los futuros de estas dos potencias ahora que tenemos en el mundo, ya es tiempo de normalizar que en algún concepto que por lo menos en términos económicos tenemos un mundo bipolar, en términos militares un mundo multipolar, y en términos generales pues hay una triarquía, principalmente hay una triarquía de países que van a encabezar lo que sucede en el mundo por los próximos años, décadas probablemente. Estados Unidos, como dice el doctor Jalife, no lo digo en orden, pero pues Estados Unidos, China, Rusia, repito, en una mezcla de factores, porque si hablamos solo de lo económico, se rezaga Rusia, lo sabemos un poco más, pero en términos de armas nucleares, creo que son más ruidosas las armas nucleares que los bitcoins o que los dólares o que las divisas en general. Entonces no podemos descartar a Rusia. Ya después viene una serie de países de segundo nivel con capacidad de ser potencias, como la India y otros, Japón, y ya en un tercer nivel, pues otros países intermedios que son potencias intermedias, que son importantes. Eh, Metería ahí a Turquía, México, Alemania. Entonces, hay que entender que va a suceder algo en Taiwán seguramente, porque pues China no va a ser el único país que se quede sin mover ficha. Sería eso una señal, creo yo, de debilidad para sus discursos internos, así como Estados Unidos tiene su política de seguridad nacional, su estrategia de seguridad nacional. Sabemos que China tiene sus planes quinquenales, que también ya ha dejado ver
que Taiwán es parte integral de China para ellos, para su concepción. Entonces quiere decir que tarde o temprano van por ello. Bueno, pues muy atentos a lo que pueda suceder con China, con la mirada puesta sobre todo en Taiwán. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer contar contigo por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y feliz año nuevo para todos. Igualmente, Cristian, feliz año nuevo para ti y para todos los analistas que nos acompañáis durante todo el año en Negocios Televisión. Vamos a hacer una